Vamos a ver ahora algunos trucos de Office de los que yo considero más interesantes para hacer una investigación eficiente. Vamos a ver cosas en Word, en PowerPoint, en Excel y en Outlook. La primera es copiar y pegar sin riesgos en Word. Copiar y pegar no está bien, pero a menudo no queda más remedio. El mayor problema es que arrastras formato y a veces este es muy complicado y no lo ves. Entonces lo que está pasando es que el documento se carga y se carga de código y luego da problemas, sobre todo al pasar a otras versiones, hay esos Macs. Y luego lo que ocurre es que se corrompen. Bueno, un copieteo típico es directamente de Internet. Voy a copiar y pegar esto con Control C a mi documento de Word. Lo que ocurre es que se me está pegando todo el código. Lo primero que podría hacer en esta versión de Word es decirle que me mantenga solo el texto. ¿De acuerdo? Buscando este simbolito. Si lo dejo en este sería el formato del que lo he cogido, que tiene un montón de links. Y si le doy a este simbolito, se me queda en solo texto. Es mucho más seguro si le tenemos dicho a Word que lo tenga siempre en este formato de forma predeterminada. Para eso nos vamos a Archivos, Opciones, Avanzadas y vemos Buscar, Cortar, Copiar y Pegar. Lo ideal sería que dentro del mismo documento, entre documentos y desde otras aplicaciones, conservemos solo texto. De esta manera, aunque nos aparecerán estas otras opciones, de forma predeterminada lo pegaremos solamente con texto. La otra opción segura es tener abierto un bloc de notas, pegar aquí directamente lo que hemos encontrado en Internet y copiarlo de aquí. Esto es seguro para todas las versiones y no estás copiando nada más que texto, no todo el formato. Imaginaos que tengo un texto como este que está lleno de números. Así es muy difícil de leer y de entender, así que lo voy a convertir en una tabla. Para ello, lo primero que he de hacer es ver si hay algo que se repita. Esto es un patrón. Por aquí arriba, en esta parte de aquí, veo que hay cierto patrón que se repite, que es un número, un porcentaje y aquí la enfermedad que desarrollan, número, un porcentaje, la enfermedad que desarrollan. Esto es más o menos igual. Y esto es aquí. ¿Vale? En esta segunda parte veo que hay otro formato más claro, que es primero la enfermedad, luego el hazard ratio, el intervalo de confianza y así con todas las demás. En esta parte de aquí veo un patrón muchísimo más claro que en la previa. Entonces os voy a enseñar cómo convertir esto en una tabla fácilmente. Lo primero lo voy a quitar de aquí y lo voy a meter en otra línea distinta. Le doy Control X, Enter y lo dejo aquí copiado. Y ahora lo selecciono todo. Lo primero que voy a hacer es poner cada información de una enfermedad en una línea distinta. Para esto voy a reemplazar y le digo a esta última parte que se repite aquí en todas, que es el paréntesis, la coma y el espacio, le digo que me lo convierta en un salto de párrafo. Para ello le doy al cacharrito este P, que es lo que significa, y le digo reemplazar a todos. Voy a señalar esto para que no quede duda, reemplazar todos. Ya está. Ahora ya tengo todo separado en distintas enfermedades. ¿Veis que aquí hay una que no me ha cogido bien? Que sería esta de polimiositis. Aquí me la ha cogido con un AN. Y esta otra tampoco me la ha cogido bien, pero ahora lo señalo,
Le doy al Enter y ya lo tengo separado cada enfermedad en una fila. El siguiente patrón está muy claro y es este espacio, hazard ratio y un espacio. Entonces señalo todo y en reemplazar le digo que me convierta eso en chirimbolo este con una T, que esto me significa un espacio tabulador. Le digo reemplazar a todos. ¿Vale? El siguiente patrón claro es, como podéis ver, un punto y coma, espacio, 95% CI, coma, espacio. Y eso lo convierto también en un tabulador. Ya solo quedaría pues quitar esto de aquí y ya tendría todo separado. Bueno, ahora ya que lo tengo separado todo, lo señalo y le digo insertar, tabla, convertir texto en tabla. Como lo he separado con tabulaciones, le indico aquí que me lo señale con tabulaciones, que serían 3, y le digo aceptar. Lo único que me queda es, con el botón derecho, insertar arriba una fila en la que ponga disease, en esta sería hazard ratio y en esta sería 95% confidence interval. Ya tendríamos la tabla más o menos preparada. Pero me queda toda esta otra información de aquí arriba. Entonces, como esto se refiere a las frecuencias de las enfermedades y esto se refiere a los riesgos, lo que voy a hacer es añadir después de enfermedades con el botón derecho, insertar columna a la derecha. Y aquí voy a poner frequencies o frequency. Y vamos a ver, una a una, esta sería la frecuencia de AR. Por cierto, voy a poner frequency en N porcentaje, así. Vale, esta sería la frecuencia de síndrome de Sjögren. Esta sería la de lupus. Esta sería la de systemic sclerosis. Esta, la de polimiositis. Y esta, la de diabetes mellitus. Veis que en esta tabla arriba he puesto que voy a ver la frecuencia en N y porcentaje, de tal manera que nada de lo que tengo aquí de los porcentajes me hace falta. Pues utilizo de nuevo el comando reemplazar y le digo que el porcentaje no me escriba nada. Y ya se me queda esto más limpio. La otra cosa importante en las tablas es ordenar los números mejor a la derecha, porque de esa manera se ven mejor los números que son más grandes, destacan mucho más, mientras que si los pones en el otro lado no queda tan claro. Otra cosa que se puede hacer es estos números que quedan muy agarrotados, ¿no? Tienen mucho texto, lo que voy a hacer es separar un poquito estos espacios. Y otra vez de nuevo, con el comando reemplazar, le digo que me deje un poquito de espacio. Entonces tecleo reemplazar con espacio, la barra y espacio. Y ahora queda un poquito más separado. Lo que podría hacer realmente ahora es poner las enfermedades enteras, porque aquí hay espacio suficiente. Ahora, para que me quede espacio, no se me agarroten aquí las cosas, voy a presentación, autoajustar, contenido, autoajustar a la ventana. ¿Vale? Y ahora voy a ponerle un título a esta tabla. Vamos a ver qué es la tabla Table of Table 2. Y sería
frequency and risk of 4,042 patients with palindromic rheumatism to develop autoimmune diseases. Se queda una tabla la más de mona. Hay una cosa en las tablas de los artículos que es interesante conocer, y es que no se deben poner los bordes verticales. Entonces me voy a diseño, digo que los bordes vaya todo sin bordes, y ahora pongo el borde superior, pongo el borde inferior, y luego me voy al título y le vuelvo a poner el borde inferior. El título lo puedo poner con negrita. Y esta sería una tabla que ya se puede copiar y pegar para un artículo. A menudo nos pasarán documentos que parecen que están muy bien organizados, como este, por ejemplo, que tiene aquí su índice, sus diferentes títulos, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nos metemos en detalle, veremos que este documento, en realidad, esto no son títulos, sino que es todo un formato totalmente hecho al azar, copiado y pegado de algún otro sitio y hecho sobre la marcha. Se van cambiando las opciones, pero realmente esto no está hecho con formatos. ¿Cuál es el problema de hacerlo sin formatos? Pues el principal es que cuando lo copias en otro texto o lo abres en otro ordenador, se te desbarata totalmente. Y también cuando intentas poner la tabla de contenidos, pues no coge absolutamente ninguno de los títulos. ¿Cómo podemos arreglarlo? Bueno, pues intentando meter el formato. Esto sería como querríamos tener el título, pues lo que debemos hacer es decir que esto es el título 1. Si soy capaz de encontrar título 1, que sería este. Vale. Ahora voy a seleccionar todos los títulos 1, como este. Asegurarme que lleva por delante, por detrás, mínimo 16 puntos, que es lo habitual. Actualizar título 1. Y ahora simplemente con el control I voy a ir poniendo todos los títulos 1. Esto parece una tontería, pero te aseguro que no lo es. Todos los títulos 2. Este sería un título 2. Voy a buscar título 2. Lo quiero como este a partir de ahora. Párrafo. El que viene por defecto es horrible, este del múltiple. Bien, pues ahora voy con el control I, señalando todos los títulos 2. Esto sería un título 3, según entiendo, ¿no? Vamos a poner con negrita, perdón, con cursiva, y le voy a decir que este es un título 3.
Este también. Este sería un título 2. Ahora, si habéis visto, hay algunos textos que están a esta altura, otros que están más para acá, más para allá. Lo que voy a decir es que me coja esto como normal. Si encuentro normal por algún sitio aquí. ¿Vale? Y ahora señalaré que todo es normal. Lo que puedo hacer es buscar todo el texto que sea como este, seleccionar todo el texto con formato similar, decir que es normal. Esto se supone que era un título 1. De tanto formato aquí. Título 1. Bueno, pues esto era más o menos lo que os quería enseñar ahora. Si yo ahora quiero meter una tabla de contenido o un índice en este documento, me va a resultar mucho más fácil. Solo tengo que irme al principio del documento, referencias, tabla de contenido automática. Como veis, ya me aparecen todos los títulos que le he puesto. Creo recordar que aquí había criterios de exclusión. Efectivamente, no tiene metido qué tipo de título es un título 3. Y voy otra vez al índice y simplemente con darle al botón derecho le digo actualizar campos, toda la tabla y ya lo mete. Si ahora quisiera cambiar alguna cosa de sitio o viera que quiero cambiar alguna cosa de algún apartado de página, lo único que tengo que hacer es cambiarlo donde yo quiera y luego venir aquí y decir actualizar campos y en este caso sería solo los números de página. Vamos a ver ahora una de las cosas que yo considero más relevantes para alguien que se considere investigador. Esto lo tienes que conocer en Word sí o sí, que es el desarrollo de formularios. Para poder hacer los formularios, veis que aquí tengo uno que es un poquito desastre, metido ahí con pues todo a mano. Tienes que tener la pestaña Desarrollador. Esta pestaña está disponible siempre y cuando la tengas seleccionada para que aparezca. ¿Cómo conseguimos que aparezca? Pues nos vamos a Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y en donde pone pestañas principales tenemos que tener señalado que aparezca Desarrollador. Asegúrate que lo tienes y le das a aceptar. La otra forma de hacerlo es irte directamente aquí con el botón derecho y donde pone personalizar la cinta de opciones llegas exactamente al mismo sitio. Bueno, pues ¿qué hacemos con esta pestaña de desarrollador? Pues vais a ver. Bueno, lo primero, como sabéis que soy un poco maniática, voy a arreglar esto porque no pinta bien. Vale. Este sería el título de mi cuaderno de recogida de datos. Vale. Como sabéis, no se debería poner nunca en el CRD el nombre del paciente, con lo cual esto lo quito. Pero sí que deberíamos tener un código identificación. Vale.
Bueno, pues ahora vamos a empezar con el desarrollador. En el desarrollador le doy a este botoncito que se llaman herramientas heredadas, porque los otros no funcionan muy bien. Le doy aquí y en este caso metería un campo de texto, ¿vale? Este sería el código. Aquí podría, aquí simplemente voy a meter texto, ¿vale? Esto FN no se entiende nada, pero entiendo que sería fecha de nacimiento. Y lo tiene puesto de esta manera. Bueno, pues me parece bien. Vamos a hacerlo igual que este. Texto. 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 Voy a poner ahora esto como variables antropométricas, que sería un título 1, y tendríamos aquí la talla, centímetros, con mayúsculas F3, cambio las cosas de mayúscula a minúscula porque me resulta un poco confuso que las cosas estén en mayúscula, porque en mayúsculas yo pongo las abreviaturas. Y bueno, voy a rellenar todo esto. El índice de masa corporal no tiene mucho sentido rellenarlo porque lo puedo calcular luego directamente. Esta zona de aquí la voy a llamar hábitos tóxicos. Y solamente quiero ver si es un fumador, si no, es fumador, si no. Pues entonces lo que hago es que aquí no pongo texto, sino que pongo fumador, sí, no, y voy a ponerle una casillita de tic delante. Y aquí puedo poner incluso una tercera que sea exfumador. La verdad es que exfumador no queda muy claro. Vamos a poner aquí si hace más de un año vale. Y lo mismo para alcohol. Bueno, pues habéis visto que puedo meter texto o puedo meter clics y más. Fijaos ahora una cosa muy interesante que tiene este tipo de cuestionarios. Si yo ahora le doy a restringir edición y le digo que permita solamente rellenar formularios, y digo aplicar la protección, puedo meter una contraseña o no meterla, en este caso la voy a dejar abierta. Ahora no puedo hacer ningún cambio en ningún sitio, pero me puedo mover con el tabulador a escribir las cosas y puedo hacer directamente clic en donde quiera, lo cual lo hace muy cómodo. Simplemente para seguir actualizando o haciendo cambios en el formulario, le doy
a restringir edición, suspender la protección y ya puedo otra vez pintar. Antes no podía tocar en ninguno de estos sitios. Puedo crearme todo tipo de plantillas en Word. Esto me va a permitir ser mucho más rápido la próxima vez que esté haciendo un estudio. Nosotros en el IMUS tenemos plantillas prácticamente para todo, incluso tenemos plantillas de cuáles son las carpetas y subcarpetas que debe existir en un estudio. Otras plantillas que tenemos pues son para formularios, checklists, para plantillas de EndNote que ya las tenemos preparadas, modelos de consentimiento. Hay algunos que son muy interesantes, por ejemplo, las de artículos o, por ejemplo, esta autorización para grabación de la sesión en grupo. Veis que tiene una extensión DOTX. Cuando tiene esta extensión y tú haces clic, se te queda guardado, se abre, como documento 1. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que no destrozas la plantilla cuando la abres, sin más. En esta plantilla pues ya tenemos señalado en amarillo qué es lo que tenemos que cambiar, lo cambiamos para nuestro estudio concreto y también tenemos, veis, metida la fecha con el desarrollador. Voy a quitarla para que veáis cómo se pone. Sería con el desarrollador, meteríamos un campo de texto. Dentro de este campo de texto entraríamos en propiedades. Aquí diríamos que es fecha actual y ahora siempre que abriéramos, y el formato de fecha lo queremos en esta. Y así de esta manera, siempre que abramos esta plantilla queda con la fecha actualizada, aunque esto también lo podemos cambiar. Pero viene muy bien porque así lo podemos ir grabando tenerlos preparados para nuestros proyectos. Nosotros acumulamos todo tipo de plantillas que además las mejoramos cada vez que terminamos un proyecto. Cuando estamos escribiendo un texto entre varios, por ejemplo, un artículo, es muy importante no perder la cuenta de dónde se están haciendo cada uno de los cambios. Por eso debemos trabajar siempre con control de cambios. En Word estarían en la pestaña Revisar y tendría que estar activado control de cambios. Veis que aquí se nota en otro color. Si yo ahora le doy aquí, estaría desactivado. Bien. Activando control de cambios, cada vez que yo escribiera o tachara algo, por ejemplo, tacho esto, aparecería en otro color. ¿De acuerdo? Cada persona que ha entrado en este documento, aquí estaría yo en amarillo, otros estarían en azul, otros estarían en rojo, estaríamos viendo cuáles son todos los cambios que se están haciendo. La otra cosa que podemos hacer con cambios de Word es meter comentarios. Estamos en la pestaña Revisar, en lugar de escribir aquí sin más, es mejor otra cosa, en lugar de escribir aquí los comentarios, que igual se pueden quedar aquí, lo podemos quitar, señalar a lo que nos estamos refiriendo y meter el comentario aquí. ¿De acuerdo? De esta manera, cuando luego el que lleve el control de esta versión se ponga a ver todo el documento, le va a resultar mucho más fácil identificando qué es lo que quiere decir. A la hora de cambiar luego el documento, lo que hacemos es irnos, nos ponemos en el principio y vamos dando a siguiente. Decidimos si esto lo queremos, si queremos este comentario o no. Si no queremos este comentario porque no tiene sentido, con el botón derecho decimos eliminar comentario. Vamos a la siguiente marca. Esta no tiene sentido porque la acabo de hacer yo ahora mismo y no tiene sentido. Le digo rechazar y a esta también. Esta me parece bien, esta me parece bien y esta me parece bien. ¿De acuerdo? Lo único que tendría que ir haciendo es ir aceptando los cambios que me parecen bien. Y si no me parece bien un cambio, pues simplemente
lo rechazo. Ya os he enseñado algunos atajos de teclado a medida que os he ido enseñando cosas, pero vamos a repetirlos para que os queden claros. El primero es control X. Con el control X cortamos. Control V, pegamos. Control C, copiamos. Y control V, pegamos. Interesante, con el mayúsculas F3 podemos ir cambiando de minúsculas a mayúsculas o solo la primera en mayúsculas. Con el control y la flecha nos podemos ir moviendo por palabras. Si queremos movernos por palabras y señalándolas, damos a control, mayúsculas y flechas. Si queremos hacer un superíndice, le damos a control más. Y antes, con el control igual, se podría hacer un subíndice, pero en este Word que tengo ya no sale. En PowerPoint podemos seleccionar cómo vemos las diapositivas con lo que llamaríamos plantillas, que en las nuevas versiones de Office se llama diseño o tema. Si vamos a la pestaña de diseño, veremos que tenemos distintos diseños disponibles, que pueden ser directamente los de Office, que tiene por defecto. Veis que va cambiando completamente la presentación, o podemos también tener diseños que hayamos actualizado para nosotros, que serían estos personalizados. Por ejemplo, para distintos cursos en los que hayamos presentado las mismas diapositivas o queramos presentar las mismas diapositivas. Eso sí, es muy importante que para poder pasar de unos diseños a otros fácilmente, tengas muy bien metido el formato diseño en cada una de las diapositivas, que es lo siguiente que te explicaremos. Por diseño, en realidad entendemos al tipo de diapositiva que es. Esta sería una diapositiva de tipo, título y objetos. Esto es el diseño concreto que tiene. Pero podría ser una diapositiva tipo One Message, o como tenemos puesto aquí, o tipo diapositiva de título, que veis que queda ahí todo enmarañado. Es muy importante que tengas bien seleccionado el tipo de diapositiva que es, para que cuando hagas cambios en el diseño te haga los cambios muy bien y vaya el título al título y las otras cosas al otro sitio. Bien. Si no lo tienes así, por ejemplo, si esto fuera un diseño, vamos a ponerlo en blanco, esto no lo voy a poner aquí como título, sino que voy a poner aquí sin más, así, y lo he copiado, imaginaos, de otra diapositiva sin más, o lo he metido así como mucha gente mete, forma, lo voy a copiar así. Esto hay mucha gente que trabaja así directamente, ¿vale? Fijaos, y además voy a poner una letra, por ejemplo, ella sí, que es súper feo. Bueno, pues si ahora yo esto cambio el diseño, no me va a hacer absolutamente ningún cambio, porque no está metido con diseño. Y si voy a plantillas, no me va a hacer absolutamente ningún cambio, salvo quizás a lo mejor la letra si es una plantilla que tiene ese tema concreto. ¿Veis? Pero se me queda exactamente igual, no me va a hacer ninguno de los cambios. Por eso es muy importante que cuando hayamos dicho diseño lo hayamos puesto bien, como tendría que haber sido. Vamos a meter la tabla que hicimos antes en Word directamente en PowerPoint.
Es más fácil trabajar en Word las tablas que en PowerPoint, con lo cual te recomiendo pegarla. A veces pegar desde Word a PowerPoint en versiones anteriores a la 2003 es un poco complicado. Pero si ya tienes una versión posterior, que sería lo más lógico, lo mejor es hacerlo así. Lo primero de todo, busca un diseño, título y objetos. Ahora te vas a la tabla, la seleccionas entera con las flechitas, le das a un control C de copiar y ahora seleccionas bien todo el espacio donde debe ir la tabla. Hasta que no te salga esta crucecita, no pares. Y ahora le das al control V de pegar y se te va a quedar la tabla ya pegada con el formato, si no va a ser muy difícil. Ahora lo que vas a ir haciendo es aumentar la letra hasta que tenga sentido. Quizás esta ya es demasiado grande, con 24 está bien. La hacemos un poquito más grande para que lleguen las letras a todos sitios. La alargamos y rectificamos para que el contenido esté en el centro. En el diseño de la tabla podemos cambiar los colores, podemos hacer que la primera columna esté del mismo color o de otro, o que no haya nada, que esté todo en un solo color. Esto ya como quieras. Lo mejor es dejar el encabezado claramente separado y igual que en el Word no es necesario, en esta quizás sí es interesante tener que se distinga bien la primera columna. Voy a aprovechar la tabla que acabamos de hacer para hacer un gráfico. Como esta tabla es un poco complicada porque incluye frecuencias y hazard ratio y intervalo de confianza, voy a hacerla solamente de los hazard ratio. Para ello elimino esta columna de la frecuencia y copio toda la información del hazard ratio. Control C. Me voy a una nueva diapositiva en la que solamente voy a poner los hazard ratio. De nuevo selecciono todo el área y digo insertar gráfico. Tipo columna está bien y digo aceptar. Y aquí relleno los datos. Control V. Veis que la letra se me queda muy grande, pero esto no es un problema. Selecciono todo y le doy doble clic para que se haga un poquito más pequeño. Y aquí hago más largo esto. Importante, como estas series 2 y 3 vienen por defecto, arrastro para que no me aparezcan en ningún sitio. Puedo quitar la información o no, va a dar un poco igual. Bueno, pues ya cierro esto y ya tendría el gráfico. Como he puesto en el título que es hazard ratio, realmente no lo necesito aquí en la leyenda ni tampoco en el título, con lo cual gano un poquito de espacio. Puedo hacer un poquito más grande también el gráfico y puedo hacer un poco más grande también la letra. Me voy a inicio y aumento el tamaño de letra. No tan grande porque si no se me desbarata. A ver, así. Muy bien. Ahora, con respecto al tipo de gráfico, hay algunos diseños que me pueden ayudar bastante a interpretar la información. Veis que este viene con rayas y debajo pone la enfermedad, etc. Pero yo creo que el que mejor se ve es precisamente este. Otra vez con la leyenda. Es precisamente este en el que vienen los hazard ratio. Pero si veis tiene un tamaño de letra muy chiquitillo, que esto no se puede ver bien, pues también lo aumento. ¿Bien? Entonces tendríamos un gráfico en el que se ve claramente cómo el hazard ratio de desarrollo de una enfermedad autoinmune en palindrómico es grandísimo, mientras que para otro tipo de enfermedades no lo es. Con las nuevas versiones de Office es más sencillo mover las cosas, por ejemplo, en un póster que hagamos con PowerPoint, porque enseguida nos salen
las distancias y es fácil encontrar el sitio donde mejor cuadra. Sin embargo, tenemos una manera de mover las cosas también, que es señalándolas y dándole con las flechas sin más. Como veis, esto se mueve a una velocidad que es bastante más alta que si combináramos el control con la flecha, que es muchísimo más fino. Con el Alt flecha podemos hacer una cosa un poco extraña, pero que puede venirnos bien, que es darle la vuelta a las cosas. Alt y flecha. Cualquiera de las flechas va bien. ¿Y qué más? Bueno, si apretamos el Alt y movemos, podemos ir con un movimiento muchísimo más fino que si simplemente movemos sin tocar ninguna de las flechas. Y ya está, estas eran las teclas que os quería enseñar. A aleatorizar ya os hemos enseñado en otras secciones, así que aquí no lo repetiremos. Como tampoco repetiremos cómo se estandarizaba. Bueno, aunque esto parece una tontería, no es tan fácil meter datos en Excel, o por lo menos que no meterlos de forma limpia desde el principio. Uno de los consejos que te voy a dar es, antes que nada, seleccionar toda la tabla de datos hasta el final, si no lo tenías hecho antes, insertar tabla. Ahora verás para qué es. Le decimos que la tabla tiene encabezados, aceptar, ¿vale? Y ahora la tenemos organizada de tal manera que nos va a ser mucho más fácil limpiarlo. Vamos a ir uno a uno por todas las columnas a ver si hay alguna cosa que llame la atención. Por ejemplo, esto estaba muy claro. Tenemos H, que supongo que será hombre, M, que será mujer, y V, que será varón. Esto nos va a constar como si fueran tres sexos distintos. Así que voy a hacer una cosa, voy a seleccionar todos los que sean varón y lo voy a cambiar por H. Para copiar, doy un control C como los otros, me pongo en la primera casilla, en la última, y le doy a un Enter. Quito el filtro, IMC. Veis que hay casillas que sí, que tienen números, pero otras que tienen todo tipo de cosas. Entonces, quito, seleccionar todo, y selecciono estas que no están bien metidas. Y las corrijo. Son 76 kilos entre 1,82, pues voy a meter directamente una fórmula. Para meter una fórmula me meto en la celdilla, en la barra de arriba, le doy igual. La fórmula del IMC son kilos partido por metros cuadrados. Digo kilos partido, y este separa por puntos, así que esto lo quito. Cuadrado se pone así. Le doy al Enter. Esta es igual que la de arriba. Cuando aparezca un no se sabe, es mejor no poner nada. Igual que en este no recogido, o igual que en este que pone 78 kilos, tampoco me sirve para nada. Las otras las sigo corrigiendo. Bueno, ya he acabado. Digo borrar filtro. Y ahora voy a hacer una cosa. Voy a seleccionar toda esta columna y le voy a decir que es un formato de número.
Esto me debería ordenar todo, está correcto. Tensión arterial. Fijaos, el mero hecho de que le haya puesto algunos con acento, otros sin acento, lo hace totalmente distinto. Y siempre es mejor, en lugar de noes y síes, poner ceros y unos. Y en los que están con una interrogación, no poner nada. Lo que voy a hacer es ordenarlo. Ahora, para poner exactamente lo mismo, voy a ponerme en esta esquina donde he puesto el cero y arrastro hasta el final de los noes. Hasta aquí. ¿Vale? Y ahora me pongo en el primero de los síes y arrastro hasta el final. Bien. Exactamente lo mismo con dislipidemia. Hago lo mismo, ordeno. Este no significa nada. Este no tengo ni idea qué significa. Entiendo que será dislipemia, con el cual le pongo un 1. Este sería un 0. Y ahora arrastro. 0. Hasta aquí. Y aquí le pondría un 1. De nuevo arrastro. Hasta aquí. Y ahora queda todo con ceros y unos. En fumador, de nuevo, tengo un poco de todo. Madre mía, qué desastre de columna. Le digo ordenar. Este no sería nada. Este sería un 1 de sí. Este sería un 2 de ex. Este sería un 1 de fumador. Este sería un 0. Ahora estiro. Este sería un 1. Y estos también serían unos. Y esto es lo que haría con toda la base de datos. Voy a ponerme en alguno que sea distinto, por ejemplo en fechas. En las fechas, siempre y cuando aparezcan así, es que están bien metidas, independientemente de cómo sean. Pero tenemos aquí algunas fechas que están mal, y es que han puesto el inicio y el final. Entonces le decimos aceptar, seleccionamos esta, le decimos aceptar y ponemos solamente el inicio. Vale. Ahora estaría todo bien. Muy importante quitar el filtro. Y ahora veis que están en distintos formatos. Pues lo que voy a hacer es seleccionar toda la columna y decir que me lo ponga todo en formato de fecha corta. Vale, ya están ya todos igual. Veis que se empeñan en poner un montón de información, que esta información no se puede analizar. Entonces habría que dejar o poner un sí o añadir otra columna en la que fuera especificar, que sería un nuevo campo. Bueno, pues esto es más o menos lo que os quería enseñar. Otra cosa, si nos ponemos en una casilla cualquiera y le damos al control y menor que, se nos copia exactamente la de arriba. Lo digo por si queréis hacer alguna vez alguna cosa o queréis copiar lo que estaba puesto arriba. La otra cosa que creo que es muy interesante para vosotros es crear el libro de códigos. ¿Cómo lo hacemos? Pues copiamos toda la columna de arriba, damos control C
Nos vamos a una nueva hoja y le decimos pegar especial. Y este especial es transponer. De esta manera nos quedan todas las variables puestas y podríamos añadir, pues por ejemplo, si en sexo decimos al final que el 0 es hombre y el 1 mujer, pues lo dejamos aquí especificado y cuando vayamos aquí entendemos que quieren decir los ceros y los unos. Y nada más. El formato condicional es especialmente interesante en los Delphis cuando queremos identificar cuáles son las recomendaciones que tienen más apoyo. Este sería el resultado de un Delphi en el que ponemos la media, desviación estándar, el mínimo y el máximo. Y vamos a poner un formato condicional para identificar aquellos que tienen una media más alta, menor desviación estándar y un mínimo y un máximo más altos. Entonces vamos a empezar con la columna de la media, seleccionamos todos y ponemos un formato condicional. Podemos utilizar el de las escalas de color que ya viene predeterminado. Este sería, los más altos serían de un color verde y los más bajos de color rojo. Aquí tenemos, por ejemplo, el 771 es el más bajo, que sería esta recomendación. Y el más alto sería esta que tiene un 938, que sería esta recomendación. Así de un vistazo podemos ver rápidamente cuáles son las recomendaciones que tienen más apoyo. Vamos a hacer lo mismo con la otra columna, pero esta columna es al revés. Lo que queremos es que esto sea muy bajito, con lo cual vamos a meterle un formato condicional con una escala, pero al revés. La más bajita es el 0,95 y el 0,92. Estas son las más bajitas. Esta recomendación, como veis, viene siendo la más interesante de todas, ¿no? La que tiene más apoyo y menos variabilidad. Vamos a hacer lo mismo con el mínimo y máximo. El mínimo, lo que queremos, lo que más nos interesa es que sea muy alto, por lo cual utilizamos este, y en el máximo también. ¿Vale? Entonces, solamente mirando aquí ya podemos ver que hay una recomendación que sería esta, que tiene mucho apoyo, y dos recomendaciones que son, por así decirlo, un poquito más peligrosas, que son estas dos y quizás esta primera y esta última, en la que nos tendríamos que detener un poquito más. Este sería el formato condicional para un Delphi. Os voy a enseñar también un formato condicional que hemos metido en un Excel de reclutamiento. Los Excel de reclutamiento se utilizan para, como su nombre propio indica, reclutar a los pacientes. Están protegidos por contraseña porque tienen los nombres de los pacientes. Este está vacío, pero ya está preparado. Fijaos, lo que hay que hacer es marcar en cada casilla si el paciente tiene o no la característica concreta. Aquí se pondría el nombre, los apellidos y distintas cosas. Veis que tiene un formato condicional ya metido esta casilla que sale en rojo si no tiene. Y si con un 1 se le quita el rojo. Hemos creado un formato condicional aquí abajo de todo, aquí, que se pone de color si algún paciente no tiene AR. Por ejemplo, aquí vamos diciendo que si tiene AR, este sí tiene AR, no tiene problema, pero si este no tiene AR, la casilla se pone en rojo. ¿Veis? Porque debería tener AR. Luego, en este otro, la casilla se pone en rojo si algún paciente no puede ir a las visitas programadas. Entonces es una pregunta que hay que hacerle. En principio se dice que sí, y si no puede ir, se pone en rojo.
En estas otras casillas, la que se va a poner en rojo es esta de aquí abajo. Se pondrá en rojo si más de 4 pacientes ya están en este grupo, porque tenemos que hacer un reclutamiento en el que no puede haber, tiene que ser estratificado, tiene que estar en estos 3 grupos. Entonces, si vamos marcando aquí 1, este también lo tiene, este también lo tiene, este también lo tiene, este también lo tiene, ya esta casilla final de aquí abajo se pone en rojo, ya no deberíamos reclutar más. Y lo mismo para este. En el momento en el que hay más de un cierto número, se pone en rojo. ¿Y cómo hemos puesto estos formatos condicionales? Pues lo vais a ver aquí. Me pongo en la casilla, digo formato condicional y administrar reglas. Y esta celda le hemos puesto este formato condicional diciendo la celda tiene un valor, vamos a darle a editar para que la veáis. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan celdas en blanco, vista previa del formato. El formato sería rojo, que sería un relleno rojo. El otro formato sería este, vamos a editar la regla, que sería a aplicar formato a las celdas que estén en blanco. Este sería el formato con relleno en blanco. Esta regla, que estaría aplicada a la H23, que sería la columna H, que sería esta, la casilla 23 sería esta regla está aplicada aquí, dice si el valor de celda es mayor de 4, se pone en rojo. Y en la F23, que sería esta casilla, el valor de celda mayor de 4, pues se pondría en rojo. Pues así es como se ponen los formatos. Siempre podemos eliminar alguna regla. Por ejemplo, vamos a eliminar esta, a ver qué pasa. Aparece así en rosita. Bueno. Vamos a suprimir y se quedaría en rosa. Bueno, pues id probando los formatos condicionales porque hay muchas cosas que os pueden servir, pues por ejemplo para identificar justo los campos que están vacíos o los que están por encima de un valor posible, y es muy útil en general para meter los datos. Os voy a enseñar ahora las tablas dinámicas en Excel. Imaginaos que tenéis un archivo en el que se recoge la información basal. Esta sería una hoja que recoge toda la información basal o descriptiva de los pacientes, y otra hoja de Excel en la que se recogen las distintas visitas. Cada paciente, por ejemplo, el paciente 1 tiene 2 visitas, el paciente 3 tiene 5 visitas. Pero queremos saber cuántos pacientes tenemos en cada sitio. Entonces, para contarlo, creamos una tabla dinámica y para ello decimos insertar, tabla dinámica, le decimos de dónde salen los datos van a salir de aquí, en realidad solo necesitamos de aquí, porque son los primeros datos de las visitas. Decimos aceptar. Le decimos aceptar. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos. Entonces, en las filas en realidad no queremos los pacientes, lo que queremos son los tipos de visita. Visita 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí no queremos la suma de visitas, lo que queremos es una suma de pacientes. Entonces ahora ya podemos ver claramente que tenemos 15 pacientes que han acudido a la visita 0, 10 a la 1, 8 a la 2 y 6 que han acudido a la 4. Crear una tarea en Outlook es bastante sencillo. Vamos a la pestaña de tareas
y escribimos sin más una tarea. Le damos al Enter y ya tenemos la tarea creada. Ahora vamos a buscarla. Hacemos doble clic y vemos cuándo hemos empezado. Hemos empezado hoy. Podemos decir que está en curso. Vence mañana. Una prioridad alta. Tenemos casi acabado, pero no del todo. ¿Vale? Podemos incluso decir que nos ponga un aviso. Por ejemplo, que nos avise mañana a las 9 de la mañana. Y guardamos y cerramos. También podemos crear tareas a partir del correo que nos llega. Por ejemplo, me ha llegado aquí un correo que dice que tengo que mandar unas diapositivas. Bueno, pues esto lo muevo a otra carpeta. Tareas. Y aquí me apunto preparar diapositivas Euler cuando es la fecha de inicio es hoy y la fecha de fin mañana. Y ya está creada. Las tareas aparecen ahora la próxima vez que abras Outlook. Ya hemos visto cómo se crean las tareas y cómo se ponen las fechas, pero vamos a iniciar a crear una tarea en la que vamos a hacer una repetición. Por ejemplo, chequear estado proyecto. Podemos hacer que haya una periodicidad. Por ejemplo, repetir de forma mensual el día 7, o bueno, el día 7 está bien, el día 7 de cada mes. Y en principio no le vamos a poner finalización. De esta manera nos avisará cada principio de mes sobre el proyecto para que lo chequeemos cómo está. Bueno, pues nos vamos ahora al calendario, que como recordáis está en estas pestañas de aquí abajo, estaría aquí. Y metemos una nueva cita. Esta nueva cita ponemos que es para probar sistema, por ejemplo. La ubicación va a ser por vídeo Zoom. La vamos a tener mañana a las 7:30 de la mañana. Y voy a invitar a los asistentes. En concreto me voy a invitar a mí misma. ¿Vale? Con esto ya me he enviado un mensaje por correo para aceptar o no aceptar. También podemos, desde nuestro mismo correo, ya veis que aparece además en el calendario, desde el mismo correo puedo enviar una cita dándole a reunión y a partir de toda esta información que viene aquí abajo, citar al que me ha escrito. Evidentemente no voy a escribir a Cochrane, pero puedo hacer a mí mismo y ver cuándo tengo que hacerlo, pero vamos, sería exactamente igual. Se le da a enviar y ya está.